Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer video del curso básico de HTML. En este curso trataremos de explicar de manera básica, de básico a intermedio, el uso de HTML. Bueno, como sabemos, HTML es una de las herramientas importantes que tenemos en diseño web, ¿verdad? Es la principal, por así decirlo. Después de eso estaremos también abordando algo de CSS, también poco JavaScript. Estas serían las principales herramientas para el diseño web. Estas herramientas después, obviamente, con la gran cantidad de frameworks, librerías que actualmente tenemos, podemos mezclarla y pues hacer un diseño web mucho más avanzado. Pero pues como siempre lo he dicho, hay que empezar desde lo básico, ¿verdad? A saber desde cómo está funcionando algún componente que se agrega, por ejemplo, más adelante en algún tipo de frameworks, ya cuando está un poco más avanzado. Pero siempre hay que saber cómo se está dando el funcionamiento detrás de todo esto. Bueno, pues espero les pueda ser de gran utilidad este video. Si es así, te agradecería mucho que pues le dieras al botón de suscribir, compartir, que le dieras like también a este video si te sirve, ¿verdad? Así me apoyarías a mí a seguir subiendo contenido. Bueno, sin nada más, vamos a empezar. Primero que nada vamos a ir a nuestro editor de código. Pues básicamente vamos a hablar de HTML. Bueno, pues HTML, ahí existe una gran discusión actualmente entre los diseñadores, desarrolladores, programadores, lo que sea que tenga que ver con la materia. Pues muchos defienden y afirman que HTML es un lenguaje de programación. Básicamente HTML, vamos a ver qué dice Google, es un lenguaje marcado de hipertexto, el lenguaje estándar. Como les mencionaba, esto es algo, bueno, es un lenguaje en sí, ¿verdad? Pero es de marcado de hipertexto o de etiquetas, como también regularmente se le conoce. ¿Por qué? Porque pues básicamente HTML son puras etiquetas. Desde el cuerpo, desde la creación HTML, que abres una etiqueta, cierras etiquetas y así sucesivamente. Todo se va llenando de etiquetas. Pero ¿por qué diríamos que no viene siendo un lenguaje de programación? Porque pues no podemos hacer funcionalidades, no podemos meter ciclos, decisiones o ese tipo de cosas. Tiene que estar ayudado por un lenguaje de programación, ¿verdad? Como por ejemplo JavaScript, lo sería, PHP, o el lenguaje de backend que utilicemos. Entonces, pues en opinión personal, yo tampoco diría que es un lenguaje de programación, ¿verdad? Estoy de acuerdo que es la parte muy importante del desarrollo web porque es un estándar, pero no diría que es un lenguaje de programación como tal. Pues entonces, ¿cómo iniciamos HTML? Bien, nosotros tenemos ya nuestro archivo. Acuérdense que vamos a guardarlo. Normalmente el archivo inicial o el navegador web, bueno, un servidor de páginas web, un servidor web, lo que hace es leer un archivo con el nombre de index. Así que por eso al archivo que inicia y arranca todo se le denomina index, se le llama como index porque es el archivo que leen todos los navegadores por defecto. Para que pues voy a guardarlo momentáneamente, vamos a ponerle el nombre de index. Aquí por defecto ya me pone la extensión .html, ¿verdad? Visual Studio Code. Si no se los pone, pues hay que ponérselo manual. Pero ya lo tenemos. Lo voy a guardar momentáneamente en el escritorio. Voy a dar guardar. Ahí lo tengo ya guardado. Aquí apareció. Bueno, pues entonces lo ejecuto y aquí estaría nuestro HTML ya corriendo. Bien, ¿cómo iniciamos HTML? Bueno, como mencionaron anteriormente, como leímos, es un marcado de etiquetas. Lo que hace que, por ejemplo, cuando HTML sería prácticamente esto, y tendríamos que declarar que estamos utilizando HTML. Entonces declararíamos HTML. Por defecto aquí también yo tengo un plugin que me cierra automáticamente las etiquetas. Ustedes pueden utilizar cualquier editor de texto, desde el editor de Notepad en Windows o lo que sea. Pero por comodidad utilizamos estos tipos de editores de texto recomendados como Visual Studio Code, Sublime Text, Atom. Hay una gran cantidad de editores de texto que ustedes pueden investigar. Y aquí tendríamos el HTML, el cuerpo. ¿Cómo sería el cuerpo? Bueno, básicamente todo el documento. Después se divide por otra etiqueta llamada head, y dentro del head va una etiqueta muy también utilizada que tiene que ir siempre, el title, para el título de nuestra aplicación. Después del head tendríamos que poner nuestro body de esta manera. Aquí lo tenemos. Y esto sería prácticamente el HTML, nuestro documento HTML, donde aquí tendríamos que poner todo nuestro código que tendría que ir en el cuerpo como tal. Desde el menú de navegación, la parte de menú de navegación, todos los párrafos, textos, imágenes y todo lo que sea. La parte del head
es donde nosotros tenemos que poner todas las metaetiquetas que vayamos a que se utilizan normalmente. Así que aquí van las metaetiquetas. ¿Para qué sirven las metaetiquetas? Las metaetiquetas nos ayudan porque le dan información semántica a los motores de búsqueda para que sepan de qué se trata nuestra página, de qué va, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hablar en ella. Por ejemplo, en el título, eso es algo muy importante. Vamos a ver el navegador ahorita y ven que no tiene el título. Por defecto me pone la ruta donde se encuentra el archivo index. Pero si nosotros le ponemos, por ejemplo, curso HTML y cargamos, ya me pone aquí en la pestaña el título de curso HTML. Yo ya tengo un video aquí en el canal, se los voy a dejar aquí en la parte de arriba para que vayan y los vean. Allí explicamos cómo agregar nuestras etiquetas para un buen posicionamiento, orgánico, en los motores de búsqueda. Ahí explico dónde vamos a poner todas las metaetiquetas. Aquí nomás voy a poner unas cuantas. Bien, por ejemplo, a mí es importante que aquí en el HTML le designemos el lenguaje. Para eso tendríamos que ponerle lang y le pondríamos en qué lenguaje estamos trabajando nuestro archivo, ¿verdad? Como les mencionaba, esto es muy importante para los motores de búsqueda, ya que dependiendo también a veces la zona es donde más lo van a posicionar. Por ejemplo, en español, en la mayor parte de los países se habla hispano. También es importante agregar, bueno, hasta ahorita este sería el cuerpo básico HTML. Como sabemos, HTML ya está en su versión 5, HTML5. Para eso tenemos que declararlo aquí arriba. Aquí estamos hablando de las versiones anteriores de HTML. Para decirle que es HTML5 tendremos que agregar la siguiente etiqueta, el doctype HTML. Okay. Con esto estamos diciéndole que estamos trabajando con HTML5. De esto estamos diciendo a los navegadores que es HTML5. Y con esta etiqueta vamos a poder utilizar obviamente cosas que tiene HTML5. Entonces así es como quedaría. Actualmente, por ejemplo, aquí voy a cerrar este documento que tengo acá. Aquí en Visual Studio Code, por ejemplo, si yo elijo ya que voy a trabajar con HTML y agrego HTML ya por defecto, como tiene instalado el plugin Emmet. Si no saben, el plugin Emmet es para que nos ayude a autocompletar textos HTML. Aquí ya tiene HTML5, como les mencionaba, la versión. Selecciono y ya me crea todo el cuerpo. Incluso me agrega unas metaetiquetas todavía. ¿Para qué son? Bueno, ahorita las vamos a llevar a ir poco a poco. Esta metaetiqueta, por ejemplo, esta metaetiqueta es para que nosotros podamos agregar caracteres con signos especiales, como por ejemplo las letras con coma, básicamente para lo que vendría siendo en el lenguaje español, ¿verdad? Las letras con coma, la ñ, las comillas y todo ese tipo de cosas que en idiomas como inglés no entrarían. Esto sería fácil, como les mencionaba. Esa es la diferencia también de utilizar un editor de texto plano, así como Notepad, a utilizar un editor de estos que nos ayuda mucho más pues nos ahorra mucho tiempo en poder escribir. Bien, entonces básicamente eso sería la parte del HTML, ¿ok? Aquí normalmente los HTML, bueno, también voy a darles un tip, que por ejemplo después de esto, como les mencionaba, aquí van las metaetiquetas, que ya la tengo explicada en el video que les he mencionado, y aquí también normalmente van todas las hojas de estilo que arrancan en primera instancia, y después al final, antes del body, siempre se agregan lo que vendrían siendo los scripts de esta forma. Aquí script que van a ser enlazados, van a estar en otro folder y vamos a traerlos aquí. Y acá normalmente siempre se ponen las hojas de estilos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, normalmente lo hacemos porque cuando arranca el HTML empieza a leer todo, empieza a leer desde arriba hacia abajo, ¿verdad? El archivo. Y obviamente siempre que queremos que aparezca la parte inicial, que se vea todo bien, cuando ya cargue la parte visual todo, ya después van a arrancar los scripts que van a hacer. Bueno, los scripts normalmente son para darle pues que nuestra página sea dinámica, para que al darle un botón cambie de color algo, haga alguna acción o tenga alguna animación, X cosas. Entonces primero lo que necesitamos es que cargue esto para que nuestra página sea visible en el navegador, y después al final carguen ya los scripts. De esta manera cargaría más de una manera correcta y pues nos ayudaría también ante las calificaciones como que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una herramienta que se llama, yo tengo aquí instalado el plugin Lighthouse. Si lo vemos ¿dónde está? Voy a ver ahorita. En Google Chrome ya viene preinstalada. Aquí yo tengo en Mozilla Firefox
y le tengo que instalar. Por ejemplo, voy a correr esto por acá, aquí lo tengo. Si yo le doy al inspeccionar, lo podemos hacer con Control Shift I o también presionando F12 y aquí lo tenemos. Esta es una herramienta que nos hace una auditoría, es muy importante que la conozcamos. Obviamente aquí, como nos menciona, tenemos que estar utilizando tenemos que tener nuestra página en un servidor, ya sea local o lo que sea, para poder monitorearla. Tiene que estar en HTTP o HTTPS, ¿ok? Entonces la tenemos que poner en un servidor, pero con esta herramienta podemos pues verla algunos parámetros como el performance de la página, el rendimiento que tiene, cómo está. Esto nos ayuda a que nosotros solucionemos muchas cosas y así poder apoyarla cuando la publiquemos o cuando la subamos ya a un servidor en internet y nuestra página pues pueda funcionar de manera correcta. Igual si está apta para hacer una web progresiva, las mejores prácticas aquí nos califica lo que vendría siendo un montón de cosas en cuanto a las etiquetas. Por ejemplo, he visto que recomiendan mucho que aquí estas etiquetas, todas las etiquetas que solamente abran una vez y cierren así de esta forma, porque como les mencionaba, por decir un ejemplo, el script, tenemos una etiqueta script y una etiqueta de cierre de esta forma. Estas son dos tipos. Esta pues se podría decir que son dos tipos de etiquetas que maneja. Una que siempre la abrimos de esta forma y la cerramos así. Se abre con la misma escritura, por ejemplo acá ponemos la palabra script con signos de menor que y mayor que. Y luego para cerrarla la encerramos otra vez con estos símbolos, pero anteponemos un slash de esta forma. Entonces estas etiquetas tienen esto de diferente, que solamente inician de esta forma y se abren y cierran con un menor que y mayor que. Se recomienda que se les aplique el slash de hasta la parte final, a las que abren así nada más, ¿ok? Es recomendado. Buenas prácticas. A eso es lo que quiere, a eso también lo que califican aquí. Accesibilidad, pues es la manera de cómo nosotros podemos acceder a los enlaces de nuestras páginas y que esté de manera ordenada y correcta. Y el SEO, como les mencionaba, verifica más que nada la parte del head, cabecera, porque aquí van a ir las metaetiquetas que tenemos. Por ejemplo, meta, creo que sería la de name, tendríamos la de description y aquí tendría el content, que cuál sería la descripción. Como les mencionaba, yo tengo un video donde explico específicamente todas estas etiquetas. Entonces de esta forma es como se trabajaría en HTML. Bueno, pues eso sería todo por este video. Vamos a estar haciendo los videos un poco cortos para no hacerlos demasiado largos y aburridos. Y este video pues sí está un poco aburridón, por así decirlo, porque es la introducción, pero van a ver que después vamos a estar viendo contenido y va a ser un poco más dinámico. Espero les guste, como les mencionaba, por favor espero les sea de utilidad. Si es de su utilidad, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente video.